La Contraloría General de la República, bajo la nueva dirección de Dorothy Pérez, emitió un dictamen que redefine su rol en los casos de la llamada confianza legítima en el sector público, dejando en manos de los tribunales la facultad de determinar el plazo para aplicar este criterio en materia de despidos. Esto implica que los trabajadores contratados por el Estado ya no podrán recurrir a la Contraloría para defender su estabilidad laboral bajo este concepto, sino que deberán llevar sus casos hasta la justicia, en donde el estándar reciente establece un mínimo de 5 años en el cargo para esa eventual confianza legítima. La medida generó fuertes reacciones y preocupación en el sector público, con la ANEF y la CUT convocando a movilizaciones en protesta, mientras diversas autoridades y expertos evalúan el impacto en la estabilidad laboral de las personas que están a contrata y en la eficiencia de la administración pública. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esto claramente le va a interesar a los funcionarios públicos, y si usted tiene un familiar, ponga atención para entender cuál es el cambio de criterio, o más bien, más que cambio de criterio, es eliminar un criterio que había sido establecido, el cual ya no rige más. La Contraloría General de la República emitió el día miércoles un dictamen en el que estableció que se mantendrá al margen de aquellos casos donde se debata la confianza legítima en el sector público, siendo la justicia la encargada ahora de definir ese criterio. La confianza legítima es un criterio, para que usted sepa, que rige para los empleados del Estado, que dirime en base a la permanencia del trabajador en una determinada cantidad de años en esa repartición, que éste puede ser despedido solo a través de un sistema de calificación o vía sumario administrativo, es decir, cuando el criterio que estaba formalizado era que se habían pasado 2 años, se entendía que su rol era necesario y había una confianza legítima, es decir, no se podía echar siempre y cuando la única forma era que tuviera una baja calificación o un sumario administrativo. En simple, con la nueva disposición de la nueva Contralora, Dorothy Pérez, el debate en torno al plazo para definir la confianza legítima en casos de despidos lo llevarán los tribunales de justicia y no nunca más la Contraloría, pues se trataría de una materia litigiosa a criterio de la Contralora, de la nueva Contralora. En algunos casos se ha interpretado esta confianza legítima, por ejemplo en la época de Jorge Bermúdez, donde se sacó un dictamen específico en 2 años. Sin embargo, en los casos de recurso de protección, de los cuales ha fallado la tercera sala de la Corte Suprema, esto en los últimos años, la confianza legítima es en 5 años. Es decir, un trabajador que entró hace 3 años podrían evidentemente terminar su contrato ahora en diciembre y no regresar en enero, más allá de que lleve 3 años trabajando. ¿Por qué? Porque hay un criterio formalizado que son justamente los 5 años en el caso de la justicia, que había hecho el Contralor Bermúdez, el antiguo Contralor, lo había fijado en 2 años. Eso para que usted entienda cuál es la polémica. Alberto Prej, el ex director ejecutivo de Chile Transparente, se refirió a esta nueva normativa que ha fijado la Contralora. Fueron ambivalentes en un comienzo al entender la confianza legítima en 2 años en algunos casos y en 5 en otros, pero últimamente en dejarlas en 5 años. Por lo cual, ahora efectivamente lo que se habilita con lo que está haciendo la Contralora Pérez es solamente la vía judicial, descartando la vía Contralora para este tipo de casos. En el caso de los trabajadores del sector público, muchos de ellos suelen estar bajo la figura legal a contrata, es decir, están bajo un contrato temporal de 1 año, de 12 meses, ya que sus cargos están sujetos a los cambios presupuestarios anuales en la ley que recién escuchábamos, la ley de presupuestos. Según explicó el abogado laboral, especialista en materia laboral, Luis Lizana, por ley los trabajadores a contrata solo deberían representar el 20% de la fuerza laboral del sector público, mientras que el otro 80% debería corresponder a empleados de planta. Esto en la práctica no funciona así, dice Lizana. Por eso es que la única forma de tener estabilidad en sus trabajos es a través de estos criterios, que en un principio era de los 2 años. En cierta forma, imagínese usted, llega a trabajar al sector público y pasa los 2 años, técnicamente usted se quedaba en ese puesto, ya no lo podían echar.
esto viene a cambiar este punto. Esto lo cambia totalmente porque los criterios que ha aplicado la justicia es 5 años. Esto para que quede súper claro respecto a esta polémica. Por lo tanto, como decía el abogado, ya no se tiene la posibilidad de resolver el tema de forma administrativa, donde la Contraloría solía fallar a favor del trabajador por este plazo más acotado, el de los 2 años. Desde hoy, las denuncias deben ser judiciales y se sabe ya que el mínimo estipulado ahí son los 5 años base ejerciendo el cargo estatal. Es por eso que, según dice el abogado Luis Lizana, la situación para una gran cantidad de trabajadores del sector público se va a complejizar. Lo que hace la Contraloría es decir, si usted tiene un interés en que se establezca que tiene estabilidad laboral en el sector público, va a tener que dirigirse al tribunal y va a tener que cumplir una exigencia que es mucho más rigurosa. O sea, antes no, porque antes podía ser un reclamo administrativo presentado ante el Contralor. Ahora van a tener que contratar abogados y hacer todo el proceso legal, ya que no se puede hacer solamente la presentación, o sea, ya no se puede hacer la presentación a la Contraloría, sino que se tiene que ir directamente a la justicia. El dictamen, evidentemente, no cayó bien en algunos sectores. El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez, habló anoche con Bio Bio la radio, donde calificó de vejatorio el dictamen de la Contralora Dorothy Pérez y anunció que convocarán este viernes 8 de noviembre al mediodía a todas las asociaciones afiliadas a mostrar su oposición a este dictamen y concurrirán junto a ellos al frontis de la Contraloría General. Nosotros nos declaramos un estado de alerta y efectivamente estamos haciendo un llamado para concurrir a las 12 horas a todas nuestras asociaciones afiliadas en el frontis de cada Contraloría General de la República para expresar, digamos, y repudiar este dictamen que hemos calificado que es vejatorio. Quien más está o quienes más están en alerta es la Central Unitaria de Trabajadores. A través de su red social X, en su cuenta de X, dijeron: estamos en alerta, con signos de exclamación. No permitiremos que las y los trabajadores públicos sean tratados como un botín político, dijeron desde la CUT. Además, junto a la mesa, la CUT, junto a la mesa del sector público de la central, vemos con preocupación, dijeron, el reciente dictamen emitido de manera unilateral por la Contralora Dorothy Pérez, vulnerando el derecho administrativo de confianza legítima y abriendo la puerta a despidos arbitrarios en el Estado. En esta misma línea, la senadora del Partido Comunista, la senadora que pertenece a la bancada comunista, Alejandra Sepúlveda, dijo que esta era una mala noticia para los trabajadores del Estado. Disminuye un derecho que se suponía como adquirido y hoy día lo único que favorece es a los gobiernos, cualquiera que sea, ¿no? De cualquier color político, pero sin duda precariza el empleo al interior del Estado. Desde la otra vereda, la diputada de RN, Jimena Osandón, hizo un alcance y si bien dijo estar de acuerdo con velar por la estabilidad laboral, aludió a casos donde los empleados públicos han estado en tela de juicio. Es verdad que hay que dar estabilidad laboral a los funcionarios públicos, pero no es menos cierto que esta es una buena noticia si tenemos a la vista cómo este gobierno ha usado el empleo público de manera abusiva e inaceptable. El abogado especialista en Derecho Laboral, Christian Becker, explica que ante las diferencias entre los empleados privados y públicos hay argumentos para decir que efectivamente hay una suerte de precarización del sector público. Sin embargo, dice que también es importante no perder de vista que en el público o en el sector público son todos los contribuyentes quienes pierden a raíz de los malos elementos que componen o que están trabajando y que muchas veces son puestos administrativos de confianza. Mientras que en el sector privado el capital pertenece a un dueño específico, quien es capaz de encontrar los malos y buenos elementos de la compañía pudiendo despedirlos rápidamente. En el Estado esto no ocurre así porque el capital o la propiedad del Estado es muy difusa y son los contribuyentes finalmente los que reciben todos los beneficios y perjuicios del Estado. Para finalizar, no olvidemos solo como dato que en un estudio de la OSEC con la UDP dio cuenta que durante el 2023 las licencias médicas en el sector público más que duplicaron las del sector privado. Y según datos de la DIPRES, ese mismo año, el 2023, que son los datos que están sobre la mesa, en promedio cada funcionario del Estado se ausentó de su lugar de trabajo aproximadamente 32 días
esto por licencias médicas o permisos, permisos que podían acumular de sus mismas vacaciones, lo que equivale a casi el 13% de los días hábiles que están y que pagamos todos los chilenos de su gestión. Es por eso que los expertos o los especialistas señalan que esta medida también irá en pro de terminar con algunos vicios del sector público. Es como lo tomaron algunos el día de ayer. ¿Qué es lo que sí ocurriría? Para que usted se haga una idea, que este es el otro cálculo que se saca, que todos, en general los trabajadores que partieron en las eras de los 16 años de Bachelet y Piñera, ellos van a continuar porque ya cumplieron esto de los 5 años. Es decir, si van a los tribunales le van a decir sí, es confianza legítima. El tema, y ahí es donde se pusieron nerviosos muchos, sobre todo en el oficialismo, es que usted comprenderá que 5 años no van a cumplir la era Boric. Por ende, si es que cambia de signo político el gobierno, la cantidad de despidos sin coste de indemnización puede ser altísima, y eso, digamos, es lo que se ha transformado ahora en una disputa política, lo que ha hecho Dorothy Pérez. Pero en la esencia, lo que buscó Dorothy Pérez es decir, lo que hizo el antiguo Contralor Bermúdez se va al tacho de la basura y le dejamos a los tribunales que sean ellos los que resuelvan, porque ella cree, por lo que se transmite, que esto es, hay que ir a, o sea, se tiene que exponer frente a un estrado y tiene que haber un juez el que determine. A ver, algunas cosas. ¿Existe normativa al respecto? ¿Una norma legal? No, porque porque por eso se sacó, la Contraloría sacó en su momento el dictamen. No existe normativa legal. Por lo tanto... en el espíritu, Tomás, es anual. Porque sí, esto corresponde a un gasto específico de una ley de presupuesto que se vota. Entonces, pero normativa legal sobre confianza legítima no existe. No. Si un contralor determina algo así, está inventando una normativa a través de un dictamen. Y lo que tiene que hacer la Contraloría es aplicar las leyes vigentes, no inventar normas. Eso le corresponde al Congreso. Incluso eso le correspondería también a los tribunales, porque resulta que los tribunales, ¿cómo van a resolver por qué son 5, 8 o 3? 2. Aquí se había producido una situación gravísima. Y es que por un lado los tribunales habían establecido un plazo por siguiente sí, porque no hay normativa, y por otro lado la Contraloría, que tenía una coincidencia con los tribunales, después se desmarcó bajo los tiempos de Bermuda estableciendo 2. Bueno, pero si es el mismo Estado, pues, ¿o no? Si son órganos del Estado. Sí. Entonces, todo esto es una confusión. 3. Resulta que acá no sabemos cómo se contratan los funcionarios públicos. ¿Hay algún concurso público para contratar funcionarios? ¿Usted lo conoce? ¿Cuántos funcionarios se han contratado en los sucesivos gobiernos? No sabemos qué son y quiénes son, qué hacen, etcétera. ¿Sabía usted que el Ministerio de Hacienda no sabe cuántos funcionarios públicos hay en el país? No sabe, es una nebulosa. Entonces, al final, y por último, una cuestión, Néstor, que es evidente. Hay toda una distorsión, porque yo escucho dirigentes acá que hablan, pero resulta que en algún momento se establecieron con un buen espíritu todos los PMG, ¿no es cierto? O sea, para promover la buena gestión a través de bonos, sí, para cumplir metas. ¿En qué terminó esto? Con un aumento de sueldo seguro, porque no hay metas, las fijan ellos mismos y todos las cumplen. Y esto es inaceptable, porque es un fraude a la ley. Y tienen que hacerse cargo de esto. Entonces, si se hicieran cargo de todo lo que está ocurriendo en el Estado, a lo mejor podríamos conversar de esto otro, pero es imposible conversar esto si no sabemos a quiénes contratan, por qué los contratan, cuántos son, y si es que no hay metas que sean efectivas, que sean reales, y no esto que se ha transformado en un aumento de sueldo encubierto. Es muy simple, porque además lo pagan todos los demás, ¿no?, con sus impuestos. Entonces, es inaceptable. Y yo creo que lo que está haciendo Dorothy Pérez es decir, mira, no hay ley, no puedo yo inventar una norma. Que sean los tribunales los que resuelvan. Pero no es función de la Contraloría inventar normas. Y que algo litigioso, o sea, que las partes tienen que ir a exponer a un tribunal, donde un juez va a tener que determinar. En el caso específico. En el caso específico, ahora, en el 1 a 1. Es una muestra más de cómo es el Estado consigo mismo versus cómo es el Estado con los privados. Desde el punto de vista de las exigencias que se hace para el trabajo formal,
en el sector privado que no se lo hace el mismo Estado. Así es. Lo que tiene que ver con contratación a honorarios, que se permite 3 meses, luego pasan a contrato indefinido de inmediato. En el caso de las contratas, no. Tú nos estabas contando esto que pasa con personas que están contratadas desde el 1 de enero de X año hasta el 31 de diciembre, luego quedan en una nebulosa, no quedan inmediatamente contratados. Se habla hace años acerca de una renovación de la planta. ¿Por qué? Porque hay trabajadores a contrato y honorarios, porque claramente, a juicio de quienes están en el Estado, necesitan de otros funcionarios, pero no pueden ajustar la planta. Y hay muchas personas que están ahí yendo sin hacer mayores labores, por edad, por desinterés, porque están asegurados, en fin, cualquiera podrá tomar su parecer al respecto. Pero la planta está saturada y tienen que tener a estos otros trabajadores. Tampoco se pone ahí el acento. Nos preguntan algunas personas qué sucede con los cargos que se han sido entregados, que son de alta dirección pública, ¿no? Que son de concursos estatuto. Públicos. Es otro, exactamente. Sí. Es otro estatuto, por lo tanto, no tiene que ver con lo que estamos revisando, porque nos estaban preguntando también acerca de ese tema. Ahora, solo para finalizar respecto a tu comentario sobre la realidad. Hablaba de las metas, Tomás y todo, pero qué duda cabe, incluso en perjuicio de los propios funcionarios que sí hacen el trabajo, lo mal que está el servicio público. Por ejemplo, en registro civil, si usted va y entra al registro civil, que ya trabajan muy poco, aunque se enojen los funcionarios, uno se da cuenta inmediatamente la que es más eficiente versus la que está mirando Instagram, se ríe con la otra de más allá, mientras la gente espera y espera y espera. Llegan a tomar desayuno en horas de trabajo, están tomando desayuno muchos de ellos, pero sí están trabajando, o sea, Sí. Y es un desinterés porque saben que están con sus cargos seguros, que no los pueden echar. Entonces es una cuestión. Por eso hago alusión a eso, porque dan ganas de, justamente la que hace el trabajo, que en el mundo privado probablemente a través de su mérito podría tener mayor reconocimiento, incluso subir dentro de la misma jerarquía, y eso la lleva a tener mejores remuneraciones por su esfuerzo y su mérito. Bueno, eso es lo que no está pasando en el servicio público. Pero, bueno, ¿qué es lo que son los bonos? Fíjate que ese era el plan que se llama PMG, dije, ¿no? Sí. ¿Qué significa PMG? Plan de Mejoramiento de Gestión. Esa era la idea. ¿Mejoró? No. ¿Mejoró? Pero sí, esa es la pregunta. Y para ser justo, en los últimos... Pero hay gente que trabaja. No, por eso. Y miran a los del lado que no trabajan y es... bueno, O que no hay nadie al lado. Han habido 2 esfuerzos en Bachelet, Michelle Bachelet 2 y Sebastián Piñera 2, que a través de la SECPRES, recuerden ustedes, se intentó lo que se llamó la modernización del Estado, Claro. que al final se topa. Modernizar no es eliminar los papeles, era justamente ver cómo hacemos que funcione bien el Estado. Y esos 2 esfuerzos, tanto de Michelle Bachelet como de Sebastián Piñera, terminaron lamentablemente en el tacho de la basura, porque en el ejercicio habían propuestas. ¿Pero por qué? Por la negativa de las asociaciones de funcionarios, que finalmente terminan dándole el portazo justamente a estas iniciativas en estos 2 gobiernos. Esto para ser justo también con algunas políticas que se han buscado impulsar, pero que no tuvieron eco. Gracias, Néstor. Que estén bien. Chao, Néstor.